Captura el video. Ahí estamos. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, que tengan ustedes muy buenas noches. Siguiendo con estos videos de consolación en el nombre del Señor Jesucristo. Saludarlo primeramente a ustedes que están en sus casas y poder compartir la palabra del Señor en este instante, ¿cierto? Quizá a veces pena, a veces en los momentos que estamos pasando en esta tierra, en este peregrinar de los cristianos. También si la página cierto web de mi hermano pastor, también podía llegar también la bendición a las personas que necesitan de la palabra del Señor para ser liberadas, cierto, de, de esta de este virus que anda en el mundo. Mi hermano, mi hermana, siéntese agradecido con el Señor y poder oír de la palabra de Dios en estos instantes. Yo estoy contento, una vez más, de ser bendecido por el Señor primeramente, de poder, es cierto, de poder agradar primeramente al Señor, para poder, cierto, que Él tome dominio de mi mente y mi corazón, para que la palabra del Señor pueda fluir en esta tarde. Yo lo voy a llevarlo, hermano, hermana, a un pasaje también que se encuentra muy conocido por ustedes, ¿cierto? Los que aman de escudriñar la palabra. Lo voy a llevarlo, hermano, hermana, a, a Mateo, a San Mateo capítulo 7, del versículo 24 al 25. Dos versículos, hermano, hermano. Amén. Esperando un poquito, ¿cierto? Que usted los busque, la espada a su lado, para poder compartir también la palabra del Señor. Así que búsquelo tranquilamente. No lo vamos a moverlo de la escritura de Mateo, porque de ahí se encuentra la mayor parte de la reflexión de la palabra. Si usted la ha tomado, la ha buscado, Mateo capítulo 7, versículos 24 25, y voy a dar lecturas, hermanos, hermanas, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Dios bendiga su palabra, ¿cierto? Fíjese que buscando qué es lo que es, ¿cierto? Vamos a desarrollar el tema, hermano, hermano, del Sermón del Monte, donde el Señor nos deja mucha enseñanza y cómo quiere que seamos nosotros, como dice la palabra, ¿cierto? Que nos compare como un hombre prudente. Eh, la palabra, ¿cierto? Que termina el, el Sermón del Monte, ¿cierto? Empieza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7 del versículo 29, hermano. Ahí termina el Sermón del Monte, ya después pasa el Señor, ¿cierto? Se retira del monte y empieza a predicar por todas partes también. Y nos entrega grandes enseñanzas, hermano, de qué es lo que debe ser un hombre prudente. Cierto que nosotros sabemos, cierto, que el oír viene, cierto, la enseñanza viene del oír y por palabra del Señor. Entonces, tenemos que estar bien eh, inspirados, hermano, hermana, con nuestras orejitas bien paradas, ¿cierto? Para escuchar lo que el Señor lo dimensionó allá hace más de 2000 años atrás, en el lugar del monte. Él empieza su ministerio, ¿cierto? En el versículo, en el capítulo 4 de Mateo,
Y ya ahí en el 5 ya, el Señor ya empieza a preparar a la gente de su entonces, ¿cierto? De los que preguntaban, de los que venían para ser sanados. Y la mayoría empezó a escuchar la palabra del Señor, el Evangelio que Él nos ha traído a nuestras vidas. Ya han recorrido más de 2000 años y todavía está vigente la palabra del Señor. La palabra del Señor nunca es ambigua, siempre es presente, alienta a nuestra vida y a nuestros corazones. Así que yo le traigo un mensaje, hermano, de parte del Señor, ¿cierto? Porque todo viene del Señor para que nos podamos, ¿cierto?, estar alegres, ¿cierto? Es un mensaje de avivamiento para su corazón, para su persona, para los matrimonios, para sus hijos, todo lo que rodea la casa del Señor. Entonces nos dice: cualquiera que pues medio de estas palabras y las hace, le compraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El Señor del versículo 5 en adelante, hermano, da unos tips, ¿cierto? La palabra viene subrayada de lo que habló en ese entonces, en el lugar del monte. Y fue dando unos tips, ¿cierto? De lo que se relacionaba de ser un hombre prudente. Y en algunos tips dice, nosotros somos la sal del mundo, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús la ira, Jesús el adulterio, Jesús el divorcio, Jesús los juramentos, el amor a los enemigos, Jesús la limosna, Jesús la oración, Jesús el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán de ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí, y llega, cierto, a los dos cimientos. Gloria al Señor, ¿cierto? Muchas veces pasamos por estos versículos, hermano, y vamos entendiendo lo que el Señor quiere para su iglesia. Cómo tenemos que estar atentos, ¿cierto?, a lo que el Señor quiere de nosotros para que seamos prudentes. Fíjese que, ¿qué significa prudente? ¿Qué es lo que nos aconseja el Señor y qué es lo que dice la palabra del Señor sobre ser prudente? Mire, en un diccionario, ¿cierto?, dice que el término prudencia proviene del latín prudentia, que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión. En otras palabras, hermano, hermana, en otras palabras, distingue lo que está bien de lo que está mal. Fíjese, tan fácil, ¿cierto? Distingue, ¿cierto?, de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces Dios nos va a sujetar a su palabra en estos términos. Nosotros cuando venimos, muchos hermanos nos vienen del Evangelio, ¿cierto? Pero algunos sí vienen del vientre de su mamita, son cristianos y ellos han tenido una vida, hermano, hermana, de muchos predicaciones. Pero el que viene de afuera tiene que atenuarse ahora, ¿cierto?, a lo que el Señor le dice a su corazón, ¿cierto?, a su mente. Cómo hay que comportarse en esta vida y qué es lo que hay que hacer para llegar al reino de los cielos. Amén. Es por eso que el Señor pone estos tips, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente debe ser un hombre prudente? Con la palabra del Señor. Y nosotros, ¿cierto?, como somos obedientes a la palabra del Señor, ¿cierto?, para que Él
nos diga que somos prudentes en todas las cosas que hacemos, porque esto primeramente es para nosotros los cristianos, ¿cierto? Y las personas que también quieran, quieran adquirir, eh, quieran adquirir sabiduría y entendimiento en la palabra del Señor y en la consejería del Señor. Gloria al Señor, ¿cierto? Que nos hace sentir, nos hace sentir, nos hace sentir muy bien, porque estamos aprendiendo del Señor. Usted aquí no está aprendiendo del hermano Juan Fuente, sino está aprendiendo del Señor las cosas que el Señor quiere para usted. Y muchas veces nosotros queremos agradar al Señor y a veces, muchas veces, ¿cierto? Entorpecimos la labor de Dios. Pero hoy no, hoy el Señor quiere que usted vaya adquiriendo sabiduría, entendimiento y lo que usted debe hacer en la vida cotidiana para estar con el Señor. Porque Dios es un Dios bueno, ¿cierto? Él vino, ¿cierto?, a este mundo para que este mundo no sea juzgado. Él no quiere que sea juzgado. Pero sí ha llegado un momento, hermano, a los que no creen, a los que no han llevado su corazón, ¿cierto?, hasta el Señor Jesucristo, van a ser juzgados. Pero nosotros, ¿cierto?, que también como pueblo de Dios vamos a ser juzgados, pero va a estar, ¿cierto?, nuestro abogado presente en esa ocasión. Gloria al Señor, que por la sangre que Él derramó aquí en la tierra, nosotros fuimos salvos, ¿cierto?, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy no estamos solos en este mundo. Él dijo que cuando Él se fue, ¿cierto? Él dijo que iba a entregar el Espíritu Santo para que no estaremos huérfanos en esta tierra, en esta vida, en el peregrinar. ¿Cuántas generaciones el Señor ha constituido desde su muerte? ¿Cierto? Muchas, pero muchas generaciones. Muchos han rechazado, otros no, otros han llevado el Evangelio como el Señor quiere. Hay tropiezo, hermanos, sí, porque el Evangelio no es fácil, no es fácil. Dios dijo a los discípulos que lo seguían que el Evangelio no era tan fácil, que el Evangelio siempre va a ser, cierto, de lucha, de amor fraternal por el prójimo. Así le dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Porque el Señor tomó su cruz, hermano, y fue, cierto, galardonado con el Dios Padre. Que Dios nos bendiga. Entonces, en esta tarde, cierto, vamos a hablar de la humanidad, de la humildad, perdón. La humildad, hermano. Y vamos a retroceder la palabra del Señor unos versículos antes, cierto, que estamos escudriñando en esta tarde. Y vamos a ir al capítulo 5 de Mateo, versículos 38 al 42. Mire, dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes, antes a cualquiera, antes que a cualquiera que le hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que lo obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que le pida, dale, y al que le quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. ¿Ve, mi hermano, mi hermana? Él lo que encuentra en nosotros, lo primero, cierto, que destacó de la persona, que debe ser humilde. Humilde de corazón. Porque vamos a ver en el transcurso de esta vida, hermano, vamos a ver muchas desazones. Vamos a ver mucha injusticia sobre los demás. Y nosotros, cierto, tenemos que tener esa humildad, como dice el Señor en su palabra. Estamos hablando, cierto, el amor hacia los enemigos y también caminar una milla más.
Que nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta amar amar a nuestro enemigo. Sí podemos amar a nuestra familia, ¿cierto? Y a nuestro prójimo. Y a veces podemos dar la vida por nuestro prójimo. Porque eso es lo que le mandó el Señor. Amar al prójimo como a sí mismo. Amar a la persona que está al lado, ¿cierto? Como a nuestras propias vidas. Pero a veces nos cuesta mucho. Y aún si nos cuesta amar a nuestro prójimo, ¿cómo más nos sería de amar a nuestro enemigo? Porque van a haber enemigos. Siempre los cristianos van a tener enemigos, hermanos, hermanas. Donde usted esté, qué vocación tenga, hermano, usted va a tener enemigos. Fíjese que nosotros tenemos una nube grande de testigos alrededor de nosotros. Cómo nos comportamos, cómo somos en la casa, cómo somos en la iglesia, cómo somos en el trabajo. Y ahí hay dificultades, hay tribulaciones muchas veces. Porque no hay, ¿cierto? No está todavía la justicia que el Señor nos prometió cuando Él regresa a esta tierra. Y vamos a encontrarlos con estas situaciones amargas en nuestra vida. Pero dice el Señor que aún a ellos tienes que amarlo. Tienes que saber amar a tu enemigo. Que es difícil, pero Dios dice que Dios a nosotros los colocó un corazón de humildad. Un corazón, cierto, que dice la palabra, que si se fuera colocada tu mejilla, cierto, pon la otra. El que pusiera por este pleito, le dice el Señor, quitarle y te quita la túnica, déjasela también, obséquesela. Es difícil, ¿cierto? Cuando un enemigo, ¿cierto? Eh, está contra ti. Está haciendo cosas que a ti nunca, ¿cierto? Tú le has hecho a esa persona. Pero van a correr lágrimas por tu vida, hermano, hermano. Porque solamente Dios, ¿cierto? Puede, ¿cierto? Dar justicia. Pero aún Dios dice que tanto amó al mundo que dio a su Hijo, ¿cierto? Para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna. Dios no vino a juzgar al mundo. Dice que la palabra va a juzgar al mundo. Qué interesante, ¿cierto? Por eso es que nosotros, hermano, hermana, amigo, amigo que está escuchando este, este pequeño mensaje, la palabra juzgará a la persona. Mire qué interesante. Porque todo lo que está escrito en la palabra del Señor, si uno la oyera y no, no fuera capaz de ordenar su vida, le va a llegar juicio. Porque Cristo está así, ¿cierto? Dios no quiere que nadie se pierda, pero sí la justicia de Dios en la palabra, hermano, hermana. Por eso que nos atrae este sermón del monte, ¿cierto? Y lo que es la prudencia. ¿Cómo tenemos que comportarlo? ¿Cómo tenemos que escudriñar? No solamente de oír su palabra, sino ser hacedores de su palabra. Para no estar bien con la otra persona, sino estar bien con Dios. Pablo decía que ya estaba, ella estaba listo para entregar, ¿cierto? La vida, ya todo lo que ha caminado, ya lo había entregado todo, pero a él le esperaba la corona de vida eterna. Esa corona que le iba a entregársela el juez justo, ¿cierto? Cuando él viniera. Que podamos, ¿cierto?, hacer como el apóstol Pablo, porque es una persona que se sacrificó eh, por el Evangelio de Dios. Él lo tuvo por todo, por pérdida. Todo lo que él tenía era todo pérdida. ¿Cierto? Lo que él hizo en su vida anterior.
Él lo tomaba todo a pérdida por amor, por amor al Evangelio de Cristo y a las personas que Él le puso en su caminar. Por eso que dice que, pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Cuando ustedes, hermanos, lo estén siento blasfemando contra su persona, usted no tiene que ir y decirle y agredir a esa persona realmente, sino quedarse callado y ofrecer la otra mejilla. ¿Qué más le van a decir? Jesús, cierto, teniendo el poder, cuando lo vituperaban, cuando le hacían tantas falsas cosas contra él, en ese juicio, cierto que fue un juicio que pienso yo que nadie en el mundo ha tenido un juicio como el de Jesús tan rápido, cierto, que trajeron personas mentirosas para que mintieran sobre lo que él había hecho, y él siempre lo amó. Y aún así cuando estaba en la cruz, más le dijo al Padre que perdonara los pecados porque ellos no sabían lo que hacían. Por eso que es interesante la palabra del Señor, hermano, hermana. Por eso que hay que tener humildad. Todo dejárselo al Señor. Es verdad que a veces da, cierto, esa pena, esa rabia, ese enojo. Pero dice que el Señor dice que suya es la venganza, no de nosotros. Para poder, cierto, llegar al reino de los cielos. Ser un buen abogado, perdón, ser una buena persona, un buen hermano, para que seamos aprobados delante de Dios. Va a ser difícil, pero Dios dice que lo que está escrito en su palabra, cierto, Él se va a cumplir. Y tiene que cumplirse en nuestro ser. Pero que a veces, cierto, tenemos que levantarnos por las adversidades que nos pueden pasar en la vida. Dice que Jesús prohíbe toda venganza al enfrentar una dificultad. Todo lo ajeno de Jesús, hermano, él dice que fuera venganza, prohíbe la venganza. Él no se ha vengado de nadie. Inclusive se fue al maladero por nosotros, los pecadores. Que Dios bendiga su palabra, ¿cierto? Que Dios bendiga a mis hermanos, a mis hermanas que están oyendo y poder hacer entender lo que el Señor quiere, que seamos unas personas prudentes. Que nos compare una persona prudente, hermano, hermana. Que podemos comprender que nuestra vida, cierto, es la palabra en la que va a transformar a la persona. Porque Él quiere de adentro hacia afuera que seamos transformados. Que seamos hechos verdaderamente hijos de Él. Porque sí somos verdaderos hijos de Él. Él nos compró a precio de sangre. Hermano, hermana. Dios bendiga a las familias que están en este momento desoladas, desconsoladas. Hay muchos hermanos que le están echando la culpa por este virus a los cristianos. Que nosotros trajimos este virus. Que Dios perdone a las personas, ¿cierto? Que están desesperadas. Porque no hay un cambio, no hay nada. No hay nada que pueda eh, parar esta pandemia. Pero nosotros sabemos quién la puede parar, ¿cierto? Pero que sea su voluntad, no la de nosotros. La humanidad. Podemos tener en nuestra ocasión de la vida, podemos ser acusados ilegalmente. Podemos ser trabajados forzadamente. Pero ahí tiene que estar la humildad.
Si la palabra también es para mí, hermano, hermana, del que también predica, porque la palabra también le llega a mi corazón. Llega, cierto, en el momento más oportuno de nuestra vida. Fíjese, dice del 44 eso, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hace de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, que está en los cielos, que es perfecto. Qué importante la palabra amar, hermana, hermana. Pero esto no es un amor, no tiene que ser un amor condicional. Tiene que ser un amor incondicional. Así como yo amo a mi familia, a mi esposa, a los hijos, a los nietos, que están dentro del vínculo familiar, a mis hermanos de la iglesia, que decimos tanto lo amamos, también tenemos que amar al que nos aborrece. Al que pide piedad, hermano, hermana, también tenemos que amar. Dios nos pide una milla más. No solamente el vínculo familiar, sino que vayamos a otra milla, a donde también falta el amor, cierto, que entrega Jesucristo a la otra familia. A entregar compasión, a entregar la palabra del Señor. Aunque no la tomen, no crean, pero usted va a salir, cierto, victorioso. Hermano, hermana, vemos mucha desigualdad en el mundo, mucha pena, mucha pobreza. Pero Dios, cierto, que nos entregue esa sabiduría, ese entendimiento para con todos, hermano, hermana. Dios bendiga su palabra, hermano, hermana. El verdadero amor echa fuera. ¿Qué echa fuera, hermano? El verdadero amor. El rencor, cierto. Cuando aprendamos, hermano, hermano, a amar más allá de ir una milla más, vamos a ser recompensados por Dios. Porque el amor no solamente va a estar en el grupo familiar o en el grupo de la iglesia, sino va a estar por todas las personas que necesitan la palabra de Dios. ¿Cierto? Que Dios bendiga a la iglesia mundialmente. Sabemos que el mensaje se está repartiendo a todo el mundo en estos instantes, hermano, hermano. Sabemos también que nosotros necesitamos también que seamos enseñados, porque nadie sabe todo, pero Dios sí sabe todo, y Él dice que lo va a enseñar por su Espíritu Santo. Nos iba a enseñar por su Espíritu Santo, hermano, hermano. Si que tiene ese amor, ¿cierto? Esa humildad, Pablo lo entregó ese amor, hermano, hermano. Entregó porque Dios estaba en Pablo, estaba el Espíritu Santo en él. Y Pablo, ¿cierto? Fue tanto que dice su palabra que le dio, ¿cierto? Esa cosita que tiene en las puntas para poder rematar o, o también darle instrucciones a un animal, ¿cierto? Tanto que le pegaba que el Señor le salió a su encuentro para bien, para que predicara, ¿cierto?, a los gentiles este evangelio. Y este amor
debe ser incondicional como Dios quiere que sea este amor. Y en una de sus cartas, en una de sus cartas paulinas, Pablo lo explica. Pablo se hace sumiso. Se entrega todo, hermano, y lo explica. Y lo da a conocer a una iglesia, ¿cierto? De muchos años atrás, que hoy la iglesia es la misma. Tenemos errores, hermano, y muchos errores. Pero Dios dice que Él puede con todos esos errores. Entregar nuestras cargas cada día, ¿cierto? Y decirle al Señor, aquí está mi vida, aquí están mis cargas, debo hacer el bien, debo practicar tu palabra y hacer hacedor de tu palabra, oidor de tu palabra lo que me falta. Amén. Y con este, hermano, con este versículo, este capítulo de 1 Corintios, donde lo habla Pablo, ¿cierto? De lo cómo debe ser el amor hacia el demás. Ser una persona prudente, que edificó, ¿cierto?, la casa en la roca en Cristo Jesús. Y luego de llevarlo a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 en adelante. Mire lo que dice el Señor. Mire el amor que debemos de dar a los demás, a los de fuera, a los que no son mis hermanos ni mi hermana, pero sí es la creación del Señor, que también nosotros tenemos que llegar a esas personas. Y dice la palabra así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envenece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Gran ejemplo tenemos a nuestro Señor Jesucristo en la tierra, a los profetas, a los apóstoles, apóstol Pablo, de los gentiles, y ahora nos toca a nosotros hacer un aporte para Dios en esta pandemia, ¿cierto? Y en el amor de Dios. Sea usted también una persona prudente para el que el Señor sane su vida en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Nos estaremos encontrando en otra oportunidad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi hermano.